estaban realmente desesperanzados, sin saber qué esperar. El maestro había subido al cielo, los había dejado. Esa promesa que les dio de que iba a enviar al Consolador, a que los iba a guiar, aquel que iba a ayudarlos a lograr vivir la vida que él vivió, todavía no había venido. La promesa estaba pendiente de cumplirse. Pero como digo, un día como hoy se cumplió. Sin embargo, cuando analizamos nuestro contexto de hoy, ¿qué podemos ver? Podemos ver que seguimos luchando con el estrés del ritmo de esta ciudad, de que Javier Prado no deja de vaciarse, sigue atascada de forma permanente. Estamos preocupados definitivamente por quién ganará esta segunda vuelta. Vivimos en una incertidumbre constante. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuántos presidentes vamos a cambiar. No sabemos qué gobierno estará de turno. Tampoco sabemos quién ganará el próximo partido. No sabemos si nuestro equipo le irá bien, le irá mal. Y aunque la vida ahí fuera sigue, nosotros también estamos aquí hoy, reunidos como esos 120 discípulos que estaban en ese segundo piso, esperando, confiando en la promesa del Señor. Lo cual, como digo, como muchos de nosotros hoy. Yo no sé qué promesa tienes de parte de Dios. Yo solamente quiero decirte en un día como hoy de que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Espera en el Señor. Espera en tu Dios, porque Él es fiel. Y estas personas que vemos, 120 discípulos reunidos, posiblemente estaban entre familiares. A lo mejor había padres, a lo mejor había hijos, como quizás lo hay ahora. Así como en este momento hay padres con hijos, a lo mejor abuelos con nietos, hermanos, sobrinos, con tíos. Posiblemente había gente que tenía parentesco. Es más, sabemos que de hecho entre los 12 apóstoles había familia. Estaban Pedro, estaban Andrés. Sabemos que ellos eran hermanos. Pero definitivamente vemos de que había una serie de personas que estaban a la expectativa. Yo te quiero leer la palabra de Dios en Hechos 2 del 1 al 7 para que entendamos el contexto de este evento. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Di conmigo, todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Algo parecido a esto, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Me van a ayudar? ¿Se fue el fuego? Hoy había fuego también. Y asentándose sobre cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, ¿cómo estamos pudiendo entender lo que se está diciendo? ¿Cómo podemos entender esto? Amados, yo solamente quiero decirles algo hoy. El mismo fuego que llenó el aposento alto está disponible hoy para que nuestra iglesia y nuestra familia lo pueda recibir. El Espíritu Santo de Dios quiere llenar toda nuestra casa, todo nuestro hogar. Y si Él lo hizo hace 2000 años, Él puede volver a hacerlo hoy. Di conmigo, todos fueron llenos. Es decir, sin excepción de nadie. Todos fueron llenos. Dios no se dejó a alguno que no estaba en ese momento, estaba distraído. No, dice que todos fueron llenos. Tampoco Dios llenó solamente a aquellos que eran preelegidos o los favoritos de Dios, no.
Todos fueron llenos, todos sin excepción. No solo los apóstoles, o como digo, los más espirituales, sino todos los que estaban en ese lugar esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. El Espíritu llenó a todos, al joven, al anciano, al líder, al desconocido, al que acababa de convertirse y decidió seguir a Jesús. Eran 120 personas esperando. Y la palabra nos dice de que absolutamente nadie quedó excluido de esta llenura. Todos, sin distinción, fueron llenos del Espíritu Santo. Hombres, mujeres, judíos, gente de todas las naciones, gentiles. El Espíritu Santo no respetó jerarquías humanas. Él simplemente llenó a todos, independientemente de su contexto, independientemente de su posición social. El Espíritu Santo trasciende cualquier normativa que podamos tener a nivel social. Su derramamiento es radicalmente igualitario. Es para todos de forma igual. Dice la palabra de Dios también de que todos a la vez fueron llenos de Él. No fue una experiencia escandalosa ni privada, escalonada ni privada. No fue de poco a más. De repente todos fueron llenos completamente del Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre todos de forma simultánea. Y en ese momento se creó una comunidad en el mismo instante en el que fueron llenos. Toda la casa fue llena. Ningún rincón se quedó sin la presencia de Dios. Se quedó sin que el Espíritu Santo llenara ese lugar. Cada rincón fue tocado por Él. Por eso, amado, no hay espacio en tu hogar que esté fuera del alcance de Dios. No hay lugar de tu casa en el que Dios no esté presente cuando tú estás ahí. El Espíritu Santo quiere llenar tu casa hoy. Así como lo hizo en Pentecostés, Él quiere hacerlo contigo hoy. Pentecostés representa una paradoja en la cual quiero profundizar, porque muchas veces idealizamos en cierta manera este evento, este suceso, sobre todo si venimos de un trasfondo pentecostal, y aquí levanto la mano, ¿no? Yo vengo de un trasfondo pentecostal. Y definitivamente pensamos en este día, pensamos en esta escena y es algo muy representativo, algo muy presente que está en nuestra mente, pero lo asociamos siempre a lo sobrenatural. Y sí, definitivamente es totalmente sobrenatural, pero hay algo más allá de eso. Más allá de ese momento en particular, porque terminamos asociando el derramar del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, a un contexto determinado muchas veces de iglesia nada más. Y nos olvidamos de que esa llenura, esa manifestación del Espíritu Santo se puede y se debe dar y buscar en todo momento, en todo lugar en el que nosotros estemos. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras universidades. No hay limitación para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. No hay lugar que impida de que el Espíritu Santo llene a otros. No hay lugar en el cual Dios no se pueda manifestar. Dios es todopoderoso y es más, es lo que quiere. Y Él quiere usarte a ti para que el poder de su Espíritu se pueda manifestar a la vida de otros. A tu familia en primer lugar y luego a las personas que ha puesto en tu vida. Sin embargo, fíjate, te voy a nombrar algunas cosas que no ocurrieron y otras que sí ocurrieron. Vamos a leer el texto, vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios. Hechos 2 del 8 al 13 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían: estos están llenos de vino. En otras palabras, otras versiones dicen: estos están embriagados.
Y sigue diciendo el texto de que se levantó obviamente Pedro y dijo, no estamos borrachos, lo que estamos es llenos del Espíritu Santo. Pero podemos ver una serie de sucesos, y esto no es casualidad de que se nombre cada una de las nacionalidades o del origen de cada una de las personas que estaban ahí. Aquí no está nombrando solamente los que estaban en el aposento alto, más bien dice la palabra de Dios, exaltado por un tema de tiempo, pero que en el momento en el que fueron llenos del Espíritu Santo, cuando se escuchó ese estruendo que provenía de ese aposento alto, las multitudes se acercaron a ese lugar por curiosidad y se llenó de toda esta gente. Fue en ese momento cuando Pedro sale afuera y comienza a predicarles el mensaje de Cristo. Dice la palabra de Dios que tras su primera predicación se convirtieron miles de personas que estaban ahí presentes. Miles de personas. Pero como digo, muchas veces idealizamos este momento. Por eso te quiero decir algunas cosas que pasaron y otras que no pasaron, o algunas que no pasaron y otras que sí pasaron. Pero podemos ver que las diferencias de idioma no desaparecieron. Pero el Espíritu Santo habló a través de la diversidad. Y obviamente yo sé de que esta palabra a día de hoy está muy manoseada, escuchamos diversidad y obviamente está asociada a una serie de ideologías, una serie de propuestas sociales, las cuales definitivamente nosotros no compartimos. Pero a lo que se refiere el texto, a lo que quiero referirme a través de lo que estoy diciendo, es que no hubo barreras para Dios, no hubo barreras culturales, no hubo barreras de origen, no hubo barreras de ningún tipo social para que Dios se pudiera dar a conocer a todos. No podemos olvidar, amados, de que la Trinidad, es decir, nosotros creemos definitivamente en la Trinidad, es que la Trinidad es la unidad en la diversidad. Es decir, yo soy Nicolás Pavlov y en este momento estoy ejerciendo de pastor, pero llego a mi casa y soy esposo. Y cuando llamo a mi esposa o converso con mi esposa, soy esposo. Soy la misma persona, pero ejerzo funciones y roles diferentes dependiendo del momento y del contexto. Lo mismo sucede con Dios, lo mismo sucede con la Trinidad. Definitivamente la Trinidad es un gran misterio, es posiblemente el tema más complejo de nuestra fe. No quiero limitarme. No, puedo profundizar muchísimo en esto definitivamente, pero no es el punto. Yo quiero solamente que nos quedemos con esto. Y es que a pesar de la diferencia del idioma, como muchas veces creemos de que todas esas diferencias deberían desaparecer, no desaparecieron. Sin embargo, pese a que no desaparecieron, no fue una limitación para que Dios pudiera obrar. Otra cosa que no pasó, pero que otra que sí, es que cada uno siguió siendo de su nación. Cada uno siguió siendo del origen del que vino. Sin embargo, cada uno de ellos oyó en su propia lengua el mensaje del evangelio. Y ahí está el milagro de Dios, porque Dios se revela de forma personal a cada uno de nosotros. Independientemente de nuestro contexto, independientemente de nuestra forma de pensar, Dios se quiere revelar a tu vida. Dios se quiere revelar a la vida de tu amigo. Dios se quiere revelar a la vida incluso de esa persona que quizás conoces en otro lugar y sin embargo está esperando quizás a que le prediques. Y Dios se va a revelar. Otra cosa que podemos ver es que no hubo uniformidad cultural. La Biblia no describe nada de esto. Cada uno siguió siendo de la cultura que era. Sin embargo, podemos ver de que hubo unidad sin uniformidad. Fíjate lo que dice Juan 17:21. Este es Jesús justamente antes de ser entregado. Dice, no te pido solo por estos discípulos, refiriéndose al Padre, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Algo que también pasó en este lugar es que no se borró la identidad de nadie.
No se borró la personalidad, esa unicidad que Dios le dio a cada uno de ellos, sino más bien la diferencia se volvió un puente y ya dejó de ser un muro. Por eso no solamente podemos compartir el mensaje a los que nos caen bien, aquellos que sabemos que no nos van a rechazar. Todos necesitan conocer del mensaje del evangelio, amados. La esperanza de la familia moderna no es eliminar las diferencias, sino permitir de que el Espíritu Santo las transforme. Esa es la esperanza de nuestras familias y de las familias que están fuera. La esperanza de nuestra familia no está en que todos pensemos igual en todo, sino en aprender a amar en medio de las diferencias. Ese es el deseo de Dios. Y Él lo hizo en Pentecostés. En ese lugar es lo que justamente Él hizo. Y si Él lo hizo entonces, Él lo quiere seguir haciendo hoy. ¿Qué debemos hacer? Pues la palabra de Dios dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer, amados, para seguir siendo llenos del Espíritu Santo? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y quizás lo hemos hecho por una primera vez. Quizás aquí hubo personas que levantaron su mano y que hicieron esta oración de arrepentimiento delante de Dios por primera vez. Pero es algo que tenemos que hacer todos los días, porque todos los días pecamos. Yo necesito la gracia y el perdón de Dios hoy, tanto como ese día en el que le entregué mi vida a Cristo. Porque la salvación, amados, es un presente continuo. Nuestro cuerpo será glorificado el día que estemos con Él, pero aquí estamos sujetos a tentación, estamos sujetos a corrupción. Estamos luchando contra esa tentación de forma constante, la cual vencemos definitivamente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nada nos asegura de que no salgamos por esta puerta y que no nos enojemos, no le miremos mal a alguien, no tengamos algún pensamiento impuro. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo siga perfeccionándonos y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver a Dios cada vez que sentimos que nos alejamos de Él. Cada vez que sabemos que hemos dado un paso incorrecto, que hemos tomado una decisión incorrecta. Y tenemos que recibir ese regalo a diario, porque muchas veces cuando hemos pecado nos sentimos indignos y creemos de que no somos merecedores de Él. Recuerda, es por su gracia, no es por tus méritos. Él decidió que así sea. Él quiso que así sea. Por eso recibe el regalo de su Espíritu. Y yo quiero decirte algo, que es lo que dice aquí la palabra de Dios. No te olvides que esta promesa no solamente es para ti, es también para tus hijos. Es también para tus generaciones. El Espíritu Santo no fue dado para emocionar nuestras reuniones, sino para transformar nuestros hogares y nuestras naciones. Aquí todos podemos llorar en la presencia de Dios, todos podemos orar en lenguas, pero no nos sirve de nada si salimos ahí fuera y seguimos comunicándonos de forma mala como hemos hecho hasta antes de entrar. No nos sirve de nada si salimos por esa puerta y comenzamos a criticar. Hoy viste cómo se vistió la hermana. Qué feo peinado. El fuego de Pentecostés, amados, no era solo para una experiencia espiritual, sino para encender generaciones enteras en amor por Él y por ese deseo de vivir en santidad.
Cuando la Biblia habla de fuego, cuando se representa al Espíritu Santo con el fuego, es porque es un fuego que purifica, pero no consume. Consume lo malo para definir lo que está bien. Así como el oro, que es sometido a fuego y se quitan las impurezas para que solamente quede la pureza del metal. Quiero hablarte de las lenguas diferentes que podemos ver en nuestras familias hasta el día de hoy. Hoy en nuestras casas podemos vivir juntos bajo el mismo techo, pero hablar idiomas totalmente distintos. Y no solamente hablar idiomas totalmente distintos, sino vivir en mundos totalmente separados dentro de nuestra propia casa. Hechos 2 del 11 al 12 dice: y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Qué querrá decir esto? Pues veamos. Amados, a todos nos gusta ser comprendidos, ¿cierto? Es más, yo puedo incluso decir de que es una necesidad innata en cada uno de nosotros. No hay mayor frustración que explicarte y que no te entiendan. No hay mayor frustración que esa. Los casados saben a qué me refiero. Yo con mi esposa constantemente le digo: perdón, ¿puedes repetir? No entiendo. Más les cuento una anécdota, eso no estaba aquí, pero cuando yo llegué a Perú, bueno, me agarró la pandemia, etcétera, pero entonces me agarró la pandemia y me agarró viviendo en casa de pastores. Entonces, mi primer tiempo de casado, yo vivía, la gracia de Dios, hay diferentes pisos, entonces nosotros estábamos en el piso de abajo, pero igual había mucho compartir a diario, y no solamente estaban pastores, también estaba Paz, todavía no se había casado, y llegó Juan Guillermo a Estados Unidos. Entonces, en fin, fue una experiencia divertida en el que podemos conversar otro día, pero sí. Pero empezó a haber un momento en el que mi esposa me decía, pues me hablaba y decía: ¿cómo? Perdón, ¿me puedes repetir? Y no entendía. Y me repetía las cosas varias veces, o se ve que me hablaba y yo no la escuchaba. Entonces se preocupó por mí y me dijo: creo que estás teniendo problemas de audición. ¿Has ido al otorrino alguna vez? Le digo: no he ido, pero estoy dispuesto a ir, y ¿por qué no? Vamos a revisar. Bueno, terminé yendo al otorrino, me hice todas las pruebas de audición para ver si estaba bien, y bueno, tenía la audición perfecta. Entonces le digo: bueno, y la doctora me pregunta, y bueno, ¿eres de aquí? No, soy de Bulgaria. ¿Cuántos idiomas hablas? Le digo: bueno, pues búlgaro, español, inglés, ruso, portugués, y me dice un poco de catalán, pero y me dice: ¿cuánto llevas viviendo aquí? Le digo: pues en aquel entonces, no sé, habré llevado un año o un poco más. Y me dice: ya sé lo que tienes. Tu problema no es anatómico, es neurológico. Lo que tú tienes es audición selectiva. Ok. Ok. Me dice: tu cerebro, cuando se aturde y cuando no eres capaz de filtrar toda la información por un tema cultural, por un tema lingüístico, tu cerebro entra en autodefensa y solamente retiene la información que es capaz de retener. Entonces hay estímulos externos que el cerebro automáticamente bloquea. Eso se resuelve en la medida que te sigas adaptando al contexto, a tu nueva familia, etcétera, etcétera. Dije: interesante. ¿Por qué les cuento esto? Porque para mi esposa fue muy frustrante. Porque me hablaba y no la escuchaba, o no la entendía. Y no porque no quisiera, sino porque principalmente pasaba cuando estábamos todos reunidos, ¿no? Cuando había más gente involucrada en la conversación o en la experiencia que pudiéramos estar teniendo. Cuando estaba a solas con ella, sí no se producía eso, pero es muy frustrante que no te entiendan. Por eso hacía la referencia a los casados. Y como digo, tenemos la necesidad de ser comprendidos.
Por eso que hablemos el mismo idioma dentro de nuestras casas es muy importante, amados. Sin embargo, como digo, podemos vivir debajo del mismo techo y pertenecer a mundos totalmente diferentes y separados. Muchas veces hay un distinto idioma generacional que se produce en nuestras casas. Padres e hijos no comparten los mismos códigos culturales, digitales ni emocionales. Eso es una realidad. Y es un problema cuando hay una desconexión generacional en la cual no se trabaja. Es una barrera que tenemos que superar y a la cual el Espíritu Santo nos quiere ayudar para que esa barrera, de la misma forma que fue derribada en Pentecostés, pueda ser derribada hoy en tu casa. Un abuelo y un adolescente no hablan igual, no han vivido igual, no pertenecen al mismo tiempo. Sus paradigmas sociales, culturales han sido totalmente diferentes, pero el Espíritu Santo es quien se encarga de que se entienda. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Otro idioma distinto que podemos experimentar entre los nuestros en nuestras casas es el emocional. Cada persona tiene un lenguaje emocional diferente, el cual termina siendo formado por muchas cosas. Una de las cosas es el temperamento innato de cada persona, pero también por las heridas, las experiencias del pasado. Lo que para uno puede significar cercanía, para otro quizás es invasión. No voy a entrar en detalles, pero quizás todos hemos escuchado los 5 lenguajes del amor. Todos tenemos diferentes formas de expresar amor, de recibir amor, de comunicarnos emocionalmente. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que podamos entender esas diferencias también. Y que puedan ser derribadas y que no sean un impedimento para que Él siga obrando no solamente en nosotros, sino a través de nuestra familia. Muchas veces también hablamos un distinto idioma digital. Las pantallas, amados, han creado submundos dentro de nuestras propias casas, submundos privados dentro de cada hogar, dentro de cada habitación. La familia comparte espacio físico, pero no presencia real. Amados, estamos, pero no estamos. Hemos perdido la capacidad de estar presentes. Estamos pensando en 20,000 otras cosas y el acto reflejo es agarrar el teléfono en un momento quizás de aburrimiento, porque ahora ya el margen de aburrimiento es mínimo. Porque lo que produce el teléfono, las redes sociales, las interacciones es una dopamina constante, la cual es adictiva y la cual necesitamos. Y muchas veces termina la gente abriendo aplicaciones solamente por acto reflejo, no porque haya nada, lo abrió hace 30 segundos o menos. Pero estamos enganchados. Y es que las pantallas producen submundos dentro de un mismo hogar. Y no podemos ceder a esta realidad. Tú podrás decir, pero es que es lo normal. No, no debe ser lo normal. Y no se trata de que no se use el teléfono en casa, por supuesto, pero hay que priorizar las relaciones interpersonales en todo momento. También dentro de casa experimentamos distintos roles y expectativas. Definitivamente esposos y esposas a veces operan con guiones heredados que nunca han sido examinados ni conversados entre ellos. Operan de forma heredada por las malas experiencias o buenas experiencias que han tenido en su casa, en su crianza. Pero muchas veces no se conversa de eso. No se conversa por qué reaccionas de esta manera, la cual nos lleva a discutir. ¿Por qué cuando yo reacciono de determinada manera, tú reaccionas de una sobremanera? Son cosas de las que hay que conversar porque hay una historia la cual incluso puede haberse producido desde la infancia. Pero como digo, eso no puede generar que hablemos idiomas distintos. Y necesitamos al Espíritu Santo para que siga trayendo sanidad a nuestros corazones, para que siga trayendo paciencia, para que siga trayendo amor, para que siga trayendo benignidad, para que siga trayendo su fruto, para que podamos relacionarnos de la misma forma que Dios se relaciona con nosotros. Lo mismo es aplicable para padres e hijos, para hijos y padres. Por eso, amados,
¿cuáles deberían ser los hábitos de una familia pentecostal hoy? Y no me malinterpreten, no digo pentecostal porque pertenezcamos a una denominación pentecostal, sino porque somos personas que creen en lo que sucedió en Pentecostés y vivimos lo que vivió en Pentecostés. De ahí viene la palabra pentecostal. Es el adjetivo de Pentecostés. Por ende, ¿cuáles deberían ser algunas características en nuestras familias o de las familias pentecostales hoy? Familias que han experimentado el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Porque como digo, esta manifestación del poder del Espíritu Santo no solamente es para las reuniones que tenemos aquí, es para nuestras casas, es para nuestros trabajos. Por eso, en primer lugar, un hábito de una familia llena del Espíritu Santo es que oran como familia diario. Buscan a Dios juntos, aunque sea 5 minutos, pero son intencionales en presentarse delante de Dios, en comunicarse con el Espíritu que está en ellos. Son intencionales en recrear en sus casas el aposento alto. Una segunda característica de una familia llena del Espíritu Santo, pues bueno, es que cenan sin pantallas. Obviamente esto no es doctrina, esto es una aplicación que yo les estoy transmitiendo en el día de hoy. Pero es que cenan sin pantallas. ¿Por qué? Porque buscan estar presentes, buscan priorizarse el uno al otro. Evitan estar y no estar al mismo tiempo. Y como dije, amados, hoy vivimos más conectados que nunca con los que están lejos, pero más desconectados que nunca con los que están cerca. Y eso es una triste realidad, la cual nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, no podemos permitir. Y no porque sea normal para el diario vivir, tengamos que permitirlo, sabiendo nosotros de que hay una forma mejor de vivir. La tercera característica es que escuchan activamente. Volvemos al tema de la audición. Vivamos, amados, el milagro de entender a los nuestros en su propio idioma. En que la forma en que ellos se comunican sea totalmente comprendida por nosotros, porque hemos sido intencionales en aprender cómo se relacionan. Una familia llena del Espíritu Santo practica el perdón. Ahí comienza la obra purificadora del fuego del Espíritu Santo. Por eso digo, de nada nos sirve experimentar una llenura, una manifestación del Espíritu de Dios poderosa y luego irnos a casa y seguir siendo iguales. Y que si venimos aquí estando peleados con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, luego no haya restauración. Eso es una hipocresía. Eso no puede ser una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Otra característica es que celebran las diferencias. Es decir, veamos la diversidad de los nuestros como un don, no como un problema. Porque si Dios pudo hacerlo, el Espíritu Santo pudo hacerlo en Pentecostés, Él puede hacerlo hoy en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Que sea diferente no lo hace peor o mejor. Solamente eso lo hace diferente, nada más. Eso no debe ser un problema. La penúltima característica que les quiero compartir en esta noche es que una familia llena del Espíritu Santo tratan de ser intencionales en servir juntos a otros. La misión como extensión natural de la unidad familiar. Por eso, amadas familias, involúcrense juntos en servir en la iglesia. A mí los domingos me encanta ver, por ejemplo, la familia del cuadro. Ellos los sábados están con los adolescentes. Cami está en otro lugar sirviendo en multimedia. Cada uno tiene su lugar. Ahora mismo Shirley está atrás sirviendo, pasando las diapositivas. Y digo el ejemplo porque los acabo de ver aquí adelante, pero yo sé de que muchos de ustedes también están involucrados como familia, pero si todavía no lo estás, sirve. Alégrate cuando tus hijos quieren servir. No los limites, dales espacio, invierte en traerlos.
Pastor Juan Manuel viene aquí todos los sábados para traer a Mica porque sirve en los ministerios juveniles. Pastor Juan Manuel no tiene que hacer nada el sábado. Muchas veces se las pasa en el auto haciendo llamadas, contestando mensajes para avanzar. Pero es así, invierte en tus hijos, invierte en tu familia, involúcrense juntos a servir al Señor. Eso es lo que hace una familia llena del Espíritu Santo. Sirvan juntos a Dios. Quizás no solamente aquí en la iglesia, tengan un proyecto social afuera de la iglesia también como familia. Vayan juntos al hogar algún día como familia, no esperando que le toque el día de vuestra línea para visitarlo, sino solamente porque a lo mejor quieren exponer a sus hijas, a sus hijos a una realidad difícil que todavía no han conocido. Pero sirvan juntos, involúcrense en que el poder del Espíritu Santo se pueda manifestar por medio de ustedes. Y lo último, lean la palabra de Dios juntos. Y quizás esto es uno de los hábitos más perdidos en un hogar cristiano a día de hoy. El leer la palabra de Dios juntos. Yo te quiero compartir algunos números, algunos datos. Es cierto de que aquí en Latinoamérica, lo que te voy a poner son datos generales de Latinoamérica, no solamente un contexto peruano. Pero en Latinoamérica tenemos una generación joven abierta a Jesús. Dicen los números de que el 74% cree que Jesús es Dios hecho hombre. El 71% creen que Jesús resucitó de los muertos. Pero solamente el 41% cree que la Biblia es la palabra literal de Dios. Por eso cuando vamos luego a analizar el compromiso que nuestra generación tiene con la Biblia en Latinoamérica, podemos ver de que solamente el 8% de los latinoamericanos están comprometidos con la Biblia. Es decir, creen que es palabra de Dios y la abren más de 4 días por semana. Si aquí somos en este momento 150, 15 de ustedes solamente leen la Biblia todos los días. O 4 días por semana, no todos los días. 4 días por semana. Porque no se lee la palabra de Dios. No, pero yo escucho un podcast, pero no lees la palabra de Dios. De Dios. No, pero yo veo el devocional, pero no lees la palabra de Dios. Dependes de otros, teniendo acceso a Dios, teniendo a Dios esperándote en el lugar secreto, habiéndote invitado para hablarte, para que lo escuches de forma personal. El 26% de los adolescentes latinoamericanos solamente están comprometidos con la Biblia. El 28% de adolescentes están totalmente desconectados de la palabra. Y el 62% de nuestros adolescentes nunca han leído la Biblia. Solamente 2 de cada 5 evangélicos nunca leen la Biblia. Una triste realidad. ¿Por qué la Biblia sigue estando cerrada en nuestras casas? Pues según las encuestas, porque para el 31% de los latinos dicen que no tienen tiempo para leerla. Y el 12% dice que no le emociona leerla. Amados, el Espíritu Santo llenó toda la casa. Y el Espíritu Santo no solamente crea coexistencia, Él crea koinonía. Koinonía es la palabra griega que usa la palabra de Dios para esa unidad total por la cual pidió Jesús. Esa interacción constante del cuerpo de Cristo entre unos con otros. Empezando obviamente por nuestras casas, porque nuestra familia es nuestra primera congregación, recuerdo. Amados, el Espíritu Santo quiere llenar cada rincón de tu hogar. Él
quiere llenar la cocina cuando hay tensión. Él quiere llenar la habitación cerrada de tu hijo adolescente que te carcome al saber si está viendo algo que no debería ver o está haciendo algo que no debería ver, pero que no te atreves a entrar porque se produce un pleito brutal. Y sin embargo, Él está dispuesto a llenar esa habitación. El Espíritu Santo quiere intrometerse y llenar el silencio que hay entre los esposos que se pelearon y que no saben cómo volver a retomar la conversación y se pasan quizás días peleados. Y como hay una dinámica de vida, empiezan a hablarse de a poquito porque la vida tiene que seguir, pero nunca se solucionó el tema, quedó ahí. Amados, la promesa de Pentecostés no es solo eclesiástica, también es doméstica, es cotidiana y completamente disponible para nosotros hoy. El mismo fuego de Pentecostés que llenó el aposento alto puede llenar tu casa hoy. Ponte de pie y cierra tus ojos, por favor. Yo no sé si lo puedes creer. Yo no sé si tú puedes creer esto que te estoy diciendo, pero yo te animo a que lo creas. Yo te animo a que anheles al Espíritu Santo manifestado por medio de ti a la vida de los que te rodean. Tiene que ser nuestro anhelo diario, nuestra aspiración diaria. Dice la palabra de Dios de que es el Espíritu Santo quien nos guía al conocimiento de lo bueno y de lo malo. Él es el que nos perfecciona. Él es el que sigue obrando en nosotros, aun cuando lo vemos o no lo vemos, aun cuando lo sentimos o no lo sentimos. Él está con nosotros, en nosotros, comprometido con cada uno de sus hijos, dando testimonio de que le pertenecemos a Dios. Y si usted y yo somos de Dios, ya no podemos seguir siendo como son los del mundo. Ya nuestras casas no pueden ser las mismas que eran antes de conocerlo a Él. Ya nuestros hogares no pueden ser los mismos que eran antes de experimentar su llenura. Ahora nuestro contexto tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Nuestras familias tienen que cambiar. Yo no sé qué hábitos tienes que comenzar a implementar hoy en tu vida y en tu casa, pero Dios está esperando que lo hagas. Dios te está exhortando a que lo hagas. Porque como dije, vivir de la misma manera en la cual vivíamos antes de ser llenos de Él es incoherente. Y definitivamente no es la voluntad de Dios. Y si antes guardabas rencor, hoy tienes que comenzar a perdonar. Si antes tenías problemas de ira, hoy tienes que comenzar a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a controlar tu carácter. Hoy el Espíritu Santo quiere llenar tu hogar de su presencia, de ese fuego consumidor que lo purifica todo, pero que a la vez nos mantiene apasionados por Él. Yo no sé si lo puedes creer, pero si lo puedes creer, cierra tus ojos. ¿Dónde estás? Yo quiero orar por ti. Espíritu Santo, hoy recordamos que tú viniste hace 2000 años. Hoy recordamos de que todos somos llenos de ti, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos en esta noche, que tú los ayudes a que puedan seguir viendo esa transformación en sus vidas, en sus casas. Espíritu Santo, ayúdalos. Pero también te pido, incomódalos. Y pon en ellos tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Padre, yo no me voy a cansar de pedirte esto para nosotros.
Que no solamente vengamos aquí los domingos con la intención de escuchar un buen mensaje. Tú llamas a eso comezón de oír. Yo te pido de que podamos salir de este lugar habiendo escuchado tu palabra, habiendo escuchado tu instrucción, habiendo recibido lo que tú esperas de nosotros para poder ir y poder hacerlo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Fortalécete en medio de nuestra debilidad. Y que no sea la única señal que oramos en lenguas o que procuramos los dones que tú estás en nosotros, sino que ahora podemos amar un poquito más como tú amas. Que ahora podemos interesarnos en hablar el idioma de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, que ellos hablan. En preocuparnos por lo que ellos atraviesan. Para que las diferencias de edad, las diferencias generacionales, culturales, de idioma, de gustos, de diferencias, ya no sean más un problema. En tu nombre lo pedimos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Te necesitamos. El día de hoy no nos queremos ir iguales. No queremos volver a casa igual. Llénanos de poder para testificar de ti, desde el más prójimo, que son nuestros familiares, hasta el más lejano al que tú nos permitas llegar. Queremos ver, Señor, nuestras casas llenas del fuego de tu Espíritu. Llénanos en esta hora, Espíritu Santo. Llena a mis hermanos, ahora te lo pido. Llena nuestras casas de tu presencia. Hazte evidente en nuestras casas. Y danos la fortaleza y la convicción para vivir como alguien que te alberga y como alguien en quien tú resides. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes y te exaltamos a ti por tu bondad, por tu compromiso con nosotros y por tu deseo de que vivamos la vida que tú viviste. Queremos más de ti, Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén.